Los guardias arrastraron a Mateo Rivas al centro de la sala del trono. Cadenas de aleación Krell resonaron contra el mármol pulido. Salith Born, reina del imperio Cetari, observaba desde su trono elevado. Sus ojos multifacetados captaron cada movimiento del humano. «Encadenadlo bien», ordenó Saelith. Su voz resonó amplificada por los cristales acústicos. «Este frágil primate no escapará». Mateo se irguió, no forcejeó. Sus ojos oscuros se clavaron en ella. La corte murmuró. Nobles Cetari inclinaron antenas en burla. El mariscal Karun, a su derecha, gruñó. Sus mandíbulas chasquearon. «Majestad, permitidme aplastarlo ahora. Los humanos son alimañas». Salith alzó una garra. Planeaba esto. Y una prueba pública humillaría a la humanidad. Mantendría el control. El imperio necesitaba unidad, no revueltas. «Veremos su debilidad», señaló el dron ceremonial flotante, dañado en la ceremonia anterior. Sus propulsores chisporroteaban. Un símbolo de su linaje inoperable, repáralo humano. Sin herramientas imperiales, solo tus manos primitivas. Mateo miró el dron, bajó la vista al suelo, recogió un clip metálico oxidado, basura de las cadenas rotas. La corte rió. Nira Vex, ingeniera principal, frunció sus crestas. Protegía esa tecnología. Nadie la tocaba sin protocolos. «Imposible», murmuró Nira. «El núcleo requiere calibradores cuánticos». Mateo ignoró las risas. Insertó el clip en una junta. Giró con fuerza. El panel cedió. Cables expuestos brillaron. La corte jadeó. Salith se inclinó. «¿Cómo?» Sus dedos humanos, sin garras, desarmaron el propulsor. Separó un módulo quemado, sacó un fragmento de alambre del dobladillo de su túnica raída. Lo dobló. Puente improvisado. Conectó terminales. Chispa. El dron zumbó. Flotó. Luces ceremoniales parpadearon. Perfecto. Silencio sepulcral. Saelith sintió un pulso en sus antenas. El humano lo había hecho. Con basura. Nira corrió al dron. Escáner. Engarra. Funciona. Eficiencia óptima. Nadie en la corte lo intentaría así. Caroan rugió. Avanzó. Armadura crujiendo. Prueba tu fuerza real, mono. Levanta esta losa. Señaló una placa de duracero, peso de 3 Cetari. Saelith dudó. Harun presionaba. Quería sangre. Pero el humano ya había ganado una ronda. Perder control ahora erosionaría su prestigio. Mateo se limpió las manos en los pantalones. Cadenas tintinearon. No busco humillación, majestad. Dadme una segunda prueba. Pública. Algo que importe al imperio. La corte estalló en murmullos. ¿Desafío? Saelith calculó. Rechazarlo mostraría miedo. Aceptarlo, riesgo, pero controlaría el tablero. Habla, humano. ¿Qué propones? Vuestro reactor auxiliar falla. Nira lo confirma. Amenaza el palacio. Reparadlo conmigo, sin herramientas, o falláis todos. Nira palició. El reactor principal. Crítico para escudos. Un pulso errático podría... Karun río. Insolencia. Majestad, permitidme ejecutarlo. Salith se levantó. Su manto real ondeó. El humano la miraba fijo. Determinación en esa cara lisa. No alardeaba. Solo actuaba. Acepto, llevadlo al núcleo. Toda la corte observará. Guardias soltaron cadenas parciales. Mateo caminó erguido. Saelith descendió del trono. Karun la siguió, mandíbulas apretadas. Nira guió el camino, escáner temblando. Bajaron al nivel inferior. Pasillos vibraban con el pulso defectuoso. Alarmas sutiles parpadeaban. El imperio dependía de ese reactor. Fallo total. Caos. Llegaron a la cámara del núcleo. El cilindro masivo rugía irregular. Nira activó hologramas. Falla en el contenedor de plasma. Sellos corroídos. Requiere drones de nanoreparación. Mateo se acercó, examinó paneles. Sacó otro clip de su bolsillo. Improvisó una palanca. Abrió la carcasa exterior. Vapor escapó. Corte jadeó. Retroceded, dijo Nira. Radiación. Él ignoró. Manos envueltas en harapos de su camisa. Accedió al contenedor. Sellos agrietados. Mezcló residuo lubricante del suelo con saliva. Pegamento improvisado. Presionó. El rugido se estabilizó. Luces verdes. Nira escaneó. Imposible. Plasma contenido. Eficiencia al 98%. Karun cargó. Puño alzado. Basta. Saelith extendió garra. Alto. El mariscal se detuvo. Ojos rojos de furia. Mateo se giró. Sudor enfrente. No peleo por ego. Vuestro imperio falla porque seguís protocolos rígidos. Humanos improvisamos. Adaptamos. Saelith sintió un escalofrío en sus exoesqueletos. La corte lo oía. Nobles susurraban. Karun hervía. Nira asentía leve. Una tercera prueba exigió Karun. Combate. Pero Mateo negó. No. Colaborad.
Enseñadme vuestros sistemas. Yo os muestro los míos, o perdéis más. Saelith calculó velocidades. Este frágil rompía planes. Su autoridad pendía. ¿Doblegarlo o aliarse? La alarma principal sonó. Pantallas mostraron flota rebelde aproximándose. Oportunidad. Amenaza. Nira, prepara defensas, ordenó Saelith. Humano, únete. Prueba final, salva el palacio. Mateo asintió. Sin fanfarria. Karun maldijo. Pero obedeció. Saelith observó. El humano ya cambiaba todo. Los rebeldes Tetari, facción disidente, lanzaban drones de asalto. Escudos del palacio titilaban. Saelith dirigió desde el puente de mando. Mateo a su lado, cadenas rotas olvidadas. Vuestros drones son predecibles, dijo él. Patrones fijos. Nira tecleó. Protocolo imperial. Mateo tomó consola. Improvisó código con fragmentos de lenguaje cetario aprendido en cautiverio. Inyectó variabilidad humana, drones imperiales zigzaguearon caóticos, rebeldes colisionaron. Explosiones en pantallas. Harun parpadeó. Victoria en minutos. Saelith tocó su antena. El humano no alardeaba. Solo hacía, pero Harun se acercó. Susurro furioso. Majestad, es peligroso. Los humanos adaptan demasiado. Ella lo miró. Por eso los necesitamos. Rebeldes retrocedieron. Palacio seguro. Mateo se apartó. Negociemos ahora. Como iguales. Saelith dudó. Su imperio quebrado por un técnico. Determinación humana. Adaptabilidad. Acepto, dijo. Pero vigiladlo, Karun. Nira sonrió leve. Sus soluciones revolucionarias. La reina sintió el cambio. El humano no era frágil. Era el quiebre. Alarmes cesaron. Corte vitoreó. Pero Saelith vio más. Flotas humanas en horizonte. ¿Aliados? ¿Invasores? Mateo sonrió sutil. Hay más donde eso vino. Su corazón cetarí latió rápido. El juego acababa de empezar. Saelith alzó la mano desde el trono elevado. Activen la cámara de gravedad. Ahora. La corte imperial contuvo el aliento. El salón principal del palacio bullía con nobles cetari. Antenas erguidas en anticipación. Mateo Rivas, el humano, permanecía de pie ante ella. Cadenas rotas colgando de sus muñecas. Acababa de repeler a los rebeldes cetarí con un código improvisado. Pero Saelith no toleraría dudas. Esta prueba pública quebraría su postura. Demostraría al imperio que los humanos eran frágiles. Karun. El mariscal sonrió con colmillos afilados a su lado. «Excelente, majestad», gruñó Karun. Que sienta el peso de su insolencia. Nira Bex, la ingeniera de palacio, dudó un instante junto al panel de control. Sus ojos multifacetados parpadearon hacia Saelith. La reina asintió con firmeza. Nira pulsó el activador. La cámara de gravedad, un domo translúcido en el centro del salón, zumbó. Campos de fuerza se desplegaron. La gravedad base del planeta era 1 y 2 estándar. Ahora subiría. Saelith se inclinó hacia adelante. Observó al humano. Mateo no retrocedió. Simplemente asintió, como si aceptara una invitación a cenar. Entre, humano, ordenó ella. Cruza la sala. Toca el panel opuesto. Simple. Mateo caminó hacia la entrada del domo. La corte murmuró. Karun cruzó los brazos. Armadura tintineando. Nira ajustó los monitores. Gravedad a 3G. Protocolo inicial. El domo se selló. Dentro, el aire se espesó. Mateo plantó los pies. Reguló su respiración. Inhaló profundo. Exhaló lento. Sus hombros se mantuvieron rectos. Saelith entrecerró los ojos. ¿Ilusión? Ningún cetari resistía 3G sin arrodillarse. «Suban a 5G», dijo ella. Nira obedeció. El humano avanzó un paso. Otro. Los músculos se tensaron bajo la piel, pero su paso no flaqueó. La corte jadeó. Un noble se llevó las antenas a la cabeza. Karun frunció el ceño. «Es truco. Aumenten más». Saelith sintió un cosquilleo en su antena sensitiva. El humano cruzaba la sala como si fuera un pasillo vacío. A 5G, huesos cetari crujían. ¿Cuánto pesaría él ahora? 500 kilos equivalentes. Sudor perló su frente, pero siguió. «Majestad, los estabilizadores fallan», avisó Nira. «El domo no aguanta 7G indefinido». «Ignórenlo», replicó Harun, «que se rompa con él dentro». Mateo alcanzó la mitad. Se detuvo ante un panel secundario. Sus dedos volaron sobre los controles. Saelith se enderezó. ¿Qué hacía? «Gravedad a 8G», ordenó ella, voz fría. «Rompanle la voluntad». El domo gimió. Fisuras aparecieron en el suelo. La corte retrocedió. Nira tecleó frenética. «Colapso inminente». Los límites de seguridad. Mateo ignoró el caos. Reconfiguró el panel. Inyectó un código nuevo. Algoritmos humanos de redundancia adaptados al instante al sistema cetari. El campo de gravedad se estabilizó.
No colapsó. Él continuó caminando. Tocó el panel final. El domo se abrió. Mateo salió. Se irguió. Respiró hondo. Limpió sudor de su rostro con el dorso de la mano. No una palabra de queja. Silencio sepulcral en la corte. Saelith latió sus antenas. Karun dio un paso adelante, mano en la empuñadura de su vibroespada. «Ejecútelo ahora, Majestad. Amenaza el orden». Nobleza murmuró acuerdo. Pero Saelith levantó la mano de nuevo. Su mente calculaba. Este humano acababa de salvar la cámara. Sus reconfiguraciones evitaron un desastre que habría dañado el salón. Nira verificaba los ojos abiertos de par en par. «Deténgase, mariscal», dijo Saelith. «Este humano es un activo de la corona. Bajo mi protección directa». Karun se congeló. «Pero, Majestad, adaptó nuestro sistema en segundos». «¿Y si...?» «Silencio», cortó ella. «Nira, informe». La ingeniera se acercó, tableta en mano. Sus cambios duplicaron la capacidad del domo. Nadie en la corte lo intentó. Usó bucles de feedback humano. Revolucionario. Mateo se mantuvo quieto. No sonrió. Solo miró a Saelith. Esperó. La reina se puso en pie. La corte se arrodilló. Su prestigio pendía de esto. Karun hervía, pero obedeció. Saelith descendió los escalones. Se detuvo ante el humano. Tocó su hombro. Piel cálida, resistente. «Has pasado la prueba, Mateo Rivas. Sirve al imperio. Tus capacidades nos fortalecen». Él inclinó la cabeza. «Como iguales, Majestad, no como trofeo». Karun siseó, pero Saelith ignoró. Ordenó refrescos. La corte vitoreó, antenas ondeando. Conversaciones estallaron. El humano resiste 8G. Salvó el domo. Nira se acercó a Mateo. Susurró algo técnico. Él respondió con gestos. Colaboraban ya. Saelith observó desde el trono. Su plan para doblegarlo falló. En cambio, reveló fortalezas humanas. Determinación. Adaptabilidad. Harun se retiró furioso, prometiendo vigilar. Pero la reina vio el futuro. Notas humanas en el horizonte estelar. Aliados, más como él. Mateo captó su mirada. Sonrió sutil. Hay más donde eso vino. El corazón Cetari de Saelith latió rápido. El juego acababa de empezar, pero no terminó ahí. Esa noche en el puente de mando, alarmas volvieron a sonar. Sensores detectaron intrusos en los muelles inferiores, no rebeldes Cetari, humanos. Un equipo de rescate, sigiloso, armado con tecnología improvisada. Saelith corrió al holograma. Karun llegó primero, espada desenvainada. «Majestad, déjenme aplastarlos», rugió. Ella negó. «Llamen a Mateo». El humano apareció aún con cadenas simbólicas. Estudió el mapa. Patrones de infiltración. Predecibles para nosotros. Usan señuelos. Nira conectó consolas. Mateo tecleó. Inyectó ruido cuántico en los sensores enemigos. Equipos humanos se confundieron. Colisionaron con guardias imperiales. Karun maldijo. «Traición». «No», dijo Saelith. «Oportunidad. Capturen los vivos». Mateo guió la respuesta. Drones Cetari, reprogramados con su toque, flanquearon a los intrusos, redes desplegadas. Humanos capturados sin bajas. La reina interrogó al líder humano, un capitán fornido como Mateo. «Vinimos por él. No nos rendimos». Saelith miró a Mateo. «Go». «Muéstrales». Él negoció en su lengua gutural. Palabras barrieron tensiones. Humanos ofrecieron alianza. Tecnología compartida. Contra amenazas mayores. Los voraz devoradores de sistemas. Karun protestó. «No confíen». Pero Nira analizó datos. Sus diseños superan nuestros en adaptabilidad. Colaboración gana guerras. Saelith decidió. «Aceptamos, humanos como aliados». Mateo lidera la integración. Él asintió, humilde, competente. Días después, en simulacros conjuntos, humanos resistieron toxinas que derribaban legiones Cetari. Mateo calibró antídotos en horas. Nira lo siguió, fascinada. «Nunca imaginé esto». Harun cedió ante victorias. Flotas unidas repelieron voraz en la frontera. Cañones humanos, precisos y furiosos, quebraron cascos alienígenas. Saelith vio desde su nave insignia. El humano no alardeaba. Solo actuaba. Su imperio, antes rígido, fluía ahora con variabilidad humana. Pero sombras crecían. Espías Borat infiltrados. Karun los detectó tarde. Mateo olió la traición en patrones sutiles. «Confíen en mí», dijo. Reconfiguró redes imperiales. Borat expuestos. Ejecución pública. La corte rugió aprobación. Saelith tocó su antena. El Karun irrumpió en la gran sala del trono, flanqueado por 20 guardias con lanzas cargadas. Sus ojos brillaban con furia contenida. Delegaciones extranjeras observaban desde las galerías elevadas.
emisarios de los clanes Borat y los señores de los mundos periféricos. Talith se enderezó en su trono de cristal pulido, tocó su antena, sintiendo el pulso acelerado de la corte. «Majestad», gruñó Karun, «el humano ha envenenado nuestras mentes con mentiras. Propongo una ejecución pública ahora, para mostrar fuerza». Mateo Rivas estaba de pie en el centro, sereno, con las manos a los lados. No portaba armas, solo su traje civil raído y una caja de herramientas a sus pies. Saelith levantó una garra. El aire se cargó de tensión. Las delegaciones murmuraban. Harun ignoró la señal. Hizo un gesto brusco. Los guardias avanzaron en formación, lanzas bajas, hacia Mateo. El humano no retrocedió. 2 guardias saltaron primero, garras extendidas para derribarlo. Mateo giró el torso. Agarró la lanza del primero con una mano, torció la muñeca del guardia con la otra. Un chasquido de articulaciones. El Cetari cayó de rodillas, vivo pero inmovilizado. El segundo guardia arremetió. Mateo pivotó bajo el golpe, enganchó el tobillo del atacante y lo proyectó contra el suelo. Polvo se levantó. 2 caídos en segundos, sin sangre. La corte jadeó. Saelith sintió un cosquilleo en sus antenas. Harun rugió. «¡Escuadrón completo! Acaben con él». 10 guardias más cargaron, formados en cuña. Mateo abrió su caja de herramientas, sacó un extintor imperial, estándar en todos los pasillos, lo activó con un clic. Espuma blanca brotó en chorros precisos, apuntó a las piernas del frente. La espuma se expandió, endureciéndose al instante como aislante térmico. 3 guardias tropezaron, pegados al suelo. Mateo rodó a un lado, evitó una lanza, dirigió el chorro a las armas de los flanqueadores. Mangos resbaladizos cayeron. Espuma envolvió torsos, brazos. Un guardia disparó por error. El rayo rebotó en el escudo de espuma endurecida. En 30 segundos, el escuadrón yacía inmovilizado. Vivos, respirando. Mateo apagó el extintor y lo dejó caer. Sudor perlaba su frente, pero su expresión permanecía calmada. Las delegaciones aplaudieron. Los Boraz fruncieron antenas. Karun palideció, garras temblando. Saelith se puso en pie. Su voz resonó amplificada por los cristales. «Alto. Decreto real, cesen las hostilidades. Investigad quién ordenó este motín. Guardias, liberad a los caídos. Llevad al mariscal a sus aposentos». Karun protestó, pero 2 de sus propios oficiales lo escoltaron fuera. La sala estalló en murmullos. Mirabex, la ingeniera de palacio, se acercó a Saelith con un panel holográfico. «Majestad, el extintor lo usó como arma no letal. Nuestra espuma aislante no se diseñó para eso». Él improvisó la presión y el ángulo. Saelith miró a Mateo. Él inclinó la cabeza. Humilde. «Solo usé lo disponible, reina. No busco pelea». Las delegaciones se retiraron, impresionadas. Los Borat susurraban sobre primitivos adaptables. Saelith convocó a Nira a sus aposentos privados esa noche. La ingeniera llegó con datos frescos. «Sus movimientos, majestad, no son de guerrero entrenado. Son de alguien que repara máquinas en entornos hostiles. Eficiencia pura». Saelith paseó por la cámara, antenas vibrando con dudas. Karun había forzado su mano. Ahora el imperio parecía débil ante aliados potenciales, pero el humano amenazaba su control con cada acto. Al día siguiente, en el simulacro de defensa orbital, Karun reapareció. Liberado tras investigación preliminar, propuso otra prueba. Una emboscada en los jardines de cristal ante toda la corte. Saelith accedió, calculando. Si Mateo fallaba, su influencia caía. Si triunfaba, preparen la ejecución disfrazada de prueba, ordenó Karun a sus leales en voz baja. Los jardines bullían de nobles. Hologramas proyectaban la escena en todo el palacio. Mateo caminaba por el sendero central, flanqueado por Nira, quien le explicaba los cristales fotosintéticos. Estos regulan el oxígeno imperial. Delicados. Un chasquido. Espinas de veneno Borat brotaron del suelo, activadas por Karun. Emboscada perfecta, 30 asesinos camuflados, dardos letales listos. La corte contuvo el aliento. Mateo empujó a Nira detrás de un cristal. Sacó un dispositivo de su bolsillo, un escáner portátil humano. Lo calibró en segundos. Ondas sónicas barrieron el jardín. Reveló siluetas ocultas. Los asesinos saltaron. Él no huyó. Corrió hacia el panel de control más cercano. Golpeó un código improvisado aprendido de Nira esa mañana. Las espinas se retrajeron, pero liberaron niebla neutralizante. Asesinos tosiendo, cegados. Mateo agarró una manguera de riego. La rompió con un pisotón. Agua a presión barrió a 3 atacantes contra las paredes. Usó el escáner para sobrecargar los cristales cercanos. Pulsos electromagnéticos localizados.
Armas enemigas fallaron, dardos cayeron inertes. Nira activó alarmas. Guardias reales llegaron. Pero Mateo ya había inmovilizado a 10 nudos rápidos con raíces de cristal flexibles, técnicas de su mundo natal. Los demás se rindieron rodillas en tierra. Karun, desde las sombras, vio su plan quebrado. Saelit descendió al jardín, rodeada de su guardia personal. «Humano», dijo ella a voz firme. «Has convertido una emboscada en detención limpia». «¿Cómo?». Mateo se limpió las manos en su traje. «Observé patrones, reina. El jardín tiene sensores. Los use contra ellos. Nada más». La corte rugió aprobación. Nira se acercó, ojos brillantes. «Sus soluciones rompen nuestras rigideces. Nadie aquí pensaría en mangueras o escáneres así». Saelit tocó su antena de nuevo. El mariscal se acercó, fingiendo calma. «Un truco, Majestad». «Necesitamos más pruebas». Pero ella lo cortó. «No. Mateo, quédate como consejero táctico. Karun, supervisa fronteras. Nira, integra sus métodos». Días después, espías Boraz intentaron sabotear los astilleros. Mateo detectó anomalías en los fluxos de energía, reprogramó drones con código híbrido, Cetari precisión humana imprevisible, intrusos capturados vivos, interrogatorios revelaron flotas enemigas en camino. Saelit reunió la flota en consejo de guerra. Karun propuso bombardeo total, aniquílenlos. Mateo intervino, usen señuelos humanos. Adaptables. Los Boraz caen en lo predecible. Nira modeló simulaciones. Funcionó en pruebas. Saelit aprobó. La batalla estalló en el vacío. Señaladores humanos imitaron naves Cetari débiles. Borat mordieron el anzuelo. Cañones imperiales flanquearon. Misiles humanos, guiados por ella, adaptable, perforaron escudos enemigos. Naves Boraz explotaron en silencio. Desde su puente, Saelit vio la transmisión. Mateo coordinaba desde un crucero auxiliar, voz calmada en el canal compartido. Giro a babor, toxinas neutralizadas. Garaun a su lado murmuró. «Imposible». «Sus cuerpos resisten lo que nos mata». Victoria total. Restos Boraz flotaban. Delegaciones aliadas juraron lealtad renovada. Pero en privado Saelit confrontó a Mateo. «Tu pueblo cambia mi imperio». «¿Qué pides?». Él sonrió leve. «Alianza equitativa. Compartimos conocimiento. No dominamos». Nira entró con noticias. Majestad Karun envió los asesinos. Confesó bajo verdad Serum. Saelit sintió ira fría. Ordenó su arresto. El mariscal luchó las alarmas, aullaron en el salón del trono. Miravex irrumpió por las puertas blindadas, su rostro cubierto de hollín. «Majestad, fuga térmica en el reactor del palacio. El núcleo supera los límites. Si no actuamos, el blindaje se fundirá en minutos». Saelit Born se enderezó en su trono. Karun forcejeaba aún contra los guardias, esposado pero rugiendo maldiciones. Su traición ardía fresca. Había enviado asesinos contra Mateo, pero esta crisis eclipsaba todo. «Sellad el sector», ordenó Saelit. Nira, contención posible, la ingeniera negó con la cabeza. Falló el sello primario. El flujo de plasma quema los secundarios. «Necesitamos un milagro técnico». Saelit miró a Harun, que escupía veneno. «Traed, tu castigo esperará. Esta fuga, obra tuya, el río con sorna. Cobarde reina. Los humanos te han envenenado. Deja que el palacio arda. Demuestra tu debilidad». Saelit ignoró el pulso acelerado en sus venas. El imperio Cetari dependía de su cálculo preciso, pero Mateo Rivas, el humano subestimado, había salvado astilleros y flotas. Hora de exponerlo públicamente. «Traed a Mateo. Ahora. Lo escoltaré al núcleo. Será su prueba final». Nira parpadeó. «¿El humano?» «Majestad, el núcleo es sagrado. Radiación letal para su biología». «Veamos si resiste», dijo Saelit. «Transmite a toda la corte. Que vean». Guardias arrastraron a Mateo desde sus aposentos. Él llegó calmado, sin armadura, solo con su overol técnico manchado. «¿Qué pasa?», preguntó en Cetari fluido, acento áspero pero claro. Saelit lo midió. Técnico civil, no guerrero, pero sus soluciones simples quebraban protocolos imperiales. Reactor al borde del colapso. Te llevo al núcleo, repara o muere. La corte observa. Mateo asintió, sin fanfarria. «Lléveme». Karun, aún forcejeando, gritó. «Déjenlo pudrirse. Humanos débiles. No tocan nuestro núcleo». Saelit activó el holograma de transmisión. Millones de ojos Cetari verían. Caminó al frente, escoltada por Nira y guardias. Mateo la siguió, pasos firmes. El pasillo al núcleo vibraba. Temperaturas subían, paneles crujían, gotas de metal fundido salpicaban el suelo. Saelit sintió el calor en sus escamas, un recordatorio de su vulnerabilidad Cetari, precisos pero frágiles al caos. Llegaron a la esclusa.
Nira escaneó. Plasma a 80% de fusión. 2 minutos máximo. Puertas se abrieron con siseo. El núcleo rugía. Una esfera de aleación Cetari, venas de plasma azul brillando. Una grieta en la base escupía vapor ardiente. El suelo se ablandaba. Mateo se arrodilló ante la fuga, ignorando el escáner que pitaba Let It Go para humanos. Cinta adhesiva. Polímero de embalaje. Acceso a válvulas manuales. Ahora, Nira titubeó. No hay tiempo para herramientas. Saelit cortó. Dáselo, todo. Guardias trajeron rollos de cinta imperial, fuerte pero rígida, y láminas de polímero usado en cargamentos. Mateo rasgó una tira de cinta con dientes. Moldeó el polímero en una pasta maleable con manos desnudas, pese al calor que ampollaba piel humana. Esto improvisa un sello temporal, explicó voz estable, pero redirijo el flujo primero. Señaló válvulas manuales, señadas por protocolo Cetari desde eras. Nadie las toca, dijo Nira. Automáticas fallan, pero manuales arriesgan sobrecarga. Mateo sonrió leve. Arriesguemos. Giró la primera válvula con fuerza bruta. Sus músculos se tensaron, venas hinchadas. El plasma rugió, desviándose. Gotas salpicaron su overol quemando tela. Él no flaqueó. Saelith observó. Transmisión activa, la corte murmuraba en canales abiertos. El primitivo resiste, segunda válvula. Mateo maldijo en su lengua, maldita rigidez, y usó palanca improvisada de un panel suelto. Flujo redirigido al 60%. Pero el núcleo tembló. Presión subió. Sobrecarga inminente, advirtió Nira. Necesitamos disipar energía extra. Mateo miró el holograma de red. Ese hangar. El de Carbón. Córtenle energía total. Desvíen aquí. Salid frunció el ceño. Su hangar militar. Alberga cazas clave. Karun, arrastrado al perímetro por guardias, oyó vía transmisión. «No, mis naves. Reina, detén esta locura». Mateo se volvió, sudor goteando pese al dolor. O cortan o todo explota. Incluido tu trono, majestad. Salid sintió el peso. Karun representaba facciones duras, ansiosas de someter humanos. Cer validaba al primitivo, pero el núcleo latía como corazón herido. «Hazlo», ordenó a Nira. Protocolo de emergencia. Hangar de Karun offline, Nira tecleó. Luces parpadearon en el holograma. Energía fluyó al núcleo. Presión bajó. Mateo presionó el sello. Polímero plus tinta. Moldeado en grieta. Plasma siseó pero contuvo. Temperatura descendió. Alarmas callaron. Mateo se levantó, manos ampolladas, overol chamuscado. Sonrió humilde. Estable por ahora. Refuercen con vuestros sellos reales. La transmisión captó todo. Corte en shock, Nira escaneó, ojos abiertos. Imposible. Selló con basura de embalaje. Y esas válvulas, nadie Cetari las fuerza así. Sus manos resisten torque letal. Salid miró a Mateo. Su debilidad acababa de salvar el palacio, pero Karun rugía desde el perímetro. Esto es humillación. Cortaste mi hangar por un mono. La flota se rebelará. Guardias lo silenciaron. Salid desactivó transmisión, pero el daño estaba hecho. Facciones verían. Un humano doblegó crisis imperial con trucos sucios. Gracias, dijo ella, voz calculada. Has probado suficiente. Mateo negó con cabeza. No pruebo. Arreglo. Alianza equitativa aún. Nira intervino, admirada. Sus métodos impredecibles. Integro ya. Pero, majestad, el sello aguanta horas. Necesitamos evacuar técnicos. Salid asintió, mente girando. Mateo amenazaba su autoridad, no por fuerza bruta, sino adaptabilidad. Cetari calculaban. Humanos improvisaban. Cuanto más antes de que el imperio cambiara, un guardia irrumpió. Majestad, ole mensaje de flota voraz. Sobrevivientes piden rendición. Mencionan fantasmas humanos. Saelith miró a Mateo. Él se encogió de hombros. Señuelos adaptables. Karun, esposado, escupió sangre. Esto no acaba. Mis aliados... Pero Nira ya modelaba simulaciones con trucos humanos. Salid sintió grieta en su control. El humano, subestimado, quebraba planes. De pronto, el núcleo pitó. Grieta secundaria. Mateo se arrodilló de nuevo. Más tinta, Salid tensó mandíbulas. La prueba final apenas empezaba. El holograma parpadeó. Delegaciones aliadas exigían consejo humano. Harun palideció. Nira sonrió leve. Mateo trabajaba. Manos firmes. Salid ordenó. Traed refuerzos. Y a él, protección total. Pero en su mente calculaba, aliada o amenaza. El humano decidía sin pedir permiso. Horas después, núcleo estable. Mateo vendado rechazó medallas. Solo herramientas, dijo. Y acceso libre. Corte aplaudió. Facciones de Karun murmuraban revuelta.
Nira susurró. Sus ampollas sanan rápido, resisten toxinas nuestras. Saelith vio transmisión replay. Humano fuerza válvula, ignora dolor. Cetari habrían fallado. Karun, en celdas, recibió visita holograf. Un guardia irrumpió en la sala del trono. Mandíbulas tensas. Majestad, el mariscal Karun ha activado el protocolo de cuarentena Z. Acusa al humano de sabotaje terrorista. Sellos en todas las entradas. Nadie sale. Salit se levantó de golpe. Su cola azotó el aire. Mateo, aún vendado, levantó la vista desde su asiento improvisado. Nira a su lado palideció y tecleó en su consola portátil. «Traed a Karun», ordenó Saelith. Ahora, los guardias dudaron. Luces rojas parpadearon en los paneles. El holograma central mostró sellos desplegándose. Campos de fuerza Cetari, impenetrables sin códigos de alto nivel. Harun jugaba su carta final. Desde las celdas controlaba flotas leales. Acusaba a Mateo para desatar purgas. Mateo se puso en pie, ignorando el dolor en sus ampollas. «Señora, déjeme ver los logs. Puedo rastrear el origen». Saelith lo miró. El humano proponía lo imposible. Sin acceso al núcleo central bloqueado por cuarentena, Cetari necesitaba matrices cuánticas para auditorías. Él ofrecía hacerlo manual. «Nira», dijo Saelith, voz afilada. «Registros de mando del sistema. Explícate». Nira tragó saliva. Sus garras tamborilearon la consola. «Majestad, yo. El mariscal solicitó acceso preventivo hace horas. Pensé que era rutina postincidente». Activó Z9, aislamiento total, presunción de traición externa. Saelith se acercó, ojos fijos en la ingeniera. ¿Rutina? ¿Con un humano en el núcleo? Muéstrame los timestamps. Cada comando. Nira proyectó el holograma. Líneas de código Cetari fluían. Harun ordenaba chequeos de seguridad justo tras la estabilización. Luego el pulso cuarentena. Mateo se inclinó sobre la proyección. Dedos señalando patrones. Miren aquí, dijo. Válvula 7B se abrió 2 y 3 segundos antes del pitido secundario. Marca física, raspón en el marco, mi herramienta. Alguien la forzó después. Saelith entrecerró los ojos. El humano reconstruía la secuencia sin simulador. Usaba marcas en metal, tiempos de flujo estimados por presión residual. Cetari delegaban a ella. Él improvisaba con evidencia táctil. Imposible sin datos crudos, murmuró Nira. ¿Cómo calcula flujos sin modelo? Mateo se encogió de hombros. Experiencia. En mi mundo, fallos así matan mineros. Aprendemos a leer máquinas con las manos. Saelith sintió un escalofrío. Karun no solo acusaba, borraba rastros, pero el humano los exponía. Ella tecleó su sello real, obridar parcial. Puertas internas cedieron un poco. Guardias entraron, arrastrando a un holograma de Karun desde celdas. El mariscal apareció cadenas virtuales en muñecas. Majestad. El humano saboteó el núcleo. Fantasmas en flota voraz, sus señuelos. Pruebas lo confirman. Ejecutadlo. Saelith levantó una garra. Pruebas, mariscal. Preséntalas. Harun sonrió, dientes afilados. Logs sellados en mi flota. Cuarentena los protege. Él es terrorista. Ampollas falsas, fuerza bruta en válvulas. Cetari no resisten eso. Mateo rió bajo. Sacó un trozo de cinta adhesiva quemada de su bolsillo. Esto selló la grieta secundaria. Hora de quema, 14:27 por carbonización. Válvula pito a 14:29. Alguien la abrió prematuramente. Nira verificó en su consola. Coincide. Presión residual confirma. Flujo forzado post-evento. Saelith convocó la corte con un gesto. Holotransmisiones de nobles Cetari llenaron la sala. Delegados de flotas, aliados de Karun, todos miraban. Mariscal, dijo Saelith, voz razonando. Explícate. El humano reconstruyó tu sabotaje. Marcas físicas, tiempos de válvulas. Tú ordenaste el pulso Z tras mi concesión de acceso libre a Mateo. ¿Por qué? Karun escupió. Miente. Sus manos humanas dejan toxinas. Auditoría falsa. Mateo negó con la cabeza. Caminó al panel auxiliar, ahora accesible. Sin computadora central, usó un marcador láser portátil. Dibujó diagrama, flujos, presiones, marcas. Vean, válvula 7B tiene arañazo Cetari, no humano. Garras anchas como las tuyas, mariscal. Mi herramienta deja surco fino. Corte jadeó. Nira proyectó ampliación. Holograma mostró el arañazo calibrado. Coincidía con garras de Karun registradas en archivos genéticos. Verificable, dijo Saelith. Nira confirma patrón. Positivo, Majestad. 98% match. Él forzó la válvula para grieta secundaria. Culpar al humano. Harun rugió. Su holograma titiló. Flota leal cortaba enlace. Traidores.
Mi revuelta, Saleth cortó transmisión. Guardias reales invadieron celdas Biohidri. Corte aplaudió, pero murmullos persistían. Facciones divididas, Mateo se limpió manos. Señora, libérenme. ¿Puedo auditar flota Borat sin cuarentena? Saleth lo miró. Encarcelado como terrorista hace minutos, ahora lideraba. Su auditoría manual quebraba protocolos Cetari. Ella asintió. «Protegedlo». Nira, calibra con sus métodos. Horas después, cuarentena cayó. Los completos revelaron red de Karun. Aliados en bordes imperiales, planes para derrocarla usando debilidad humana. Mateo, con pizarra y cronómetro, trazó cadenas de mando. Predijo movimientos enemigos con 85% precisión. Sin Nira susurró a Saleth. Sus ampollas ya cicatrizan. Resistan nuestro aire, nuestro metal. Improvisan donde fallamos. Saleth observó al humano. Dirigía técnicos Cetari, manos firmes en válvulas. Porte lo seguía. Karun, arrastrado encadenado, vio su ruina. Majestad, gruñó. Subestimáis su amenaza. Humanos adaptan todo. Ella sonrió fría. Y tú subestimaste su determinación. Ejecutaron sentencia. Harun, exiliado a asteroides mineros. Sus aliados juraron lealtad. Pero Saleth convocó consejo privado. Mateo entró. Invitado. Tu auditoría salvó el núcleo. ¿Qué pides? Acceso a archivos imperiales, respondió. Para prevenir más Karuns. ¿Y herramientas humanas? Cinta, cronómetros. Nada más. Nira modeló simulaciones nuevas. Incorporaba trucos de Mateo, flujos manuales, marcas físicas. Eficiencia subió 22%. Delegaciones aliadas transmitieron. Consejo humano salvó nuestras flotas. Fantasmas Boraz, señuelos humanos adaptables como virus. Saleth sintió grieta en su imperio. No por rebelión, sino evolución. Cetari calculaban rutas estelares perfectas. Humanos improvisaban en caos. Juntos, invencibles. Pero una alarma pitó. Sector Frontier reportaba incursión. No Boraz. Humanos no autorizados probando defensas. Mateo miró el holograma. Señora, déjeme negociar. Conozco su determinación. Saleth tensó mandíbulas. ¿Aliado o nuevo Karun? El humano decidía sin permiso. Un mensajero holográfico apareció. Flota humana exige audiencia. Traen regalos adaptables. Nira sonrió. Saleth ordenó. Traedlos. Y a Mateo a mi lado. El trono vibró. Pruebas continuaban. El humano subestimado reescribía reglas. Karun, en exilio, recibió transmisión final. Aliados rotos, miró Estrella Humana. Nunca enfurezcáis a esos orcos espaciales, masculló. Saleth vio el replay. Mateo fuerza otra válvula, ignora dolor. Cetari habrían huido. Ella calculó. Imperio cambiaba. Humanos lideraban sin coronas. Núcleo pitó estable. Mateo rechazó honores. Solo herramientas dijo. Y libertad para improvisar. El mariscal Karun irrumpió en el corredor del trono, láser en alto. Sus tropas arrastraban a los consejeros Cetari como escudos. Gritó hacia la cámara principal. «Ríndete, Saleth. Tu debilidad por el humano nos condena». Saleth se enderezó en su trono. El holograma de la flota humana parpadeaba ante ella. Karun, exiliado pero no roto, había reunido leales. 10 rehenes temblaban bajo sus cañones. Su mandíbula se tensó. Un paso en falso y el pasillo se convertía en matadero. Guardias ordenó con voz de acero. «Mantened distancia. No disparéis. Evitad la masacre». Los soldados imperiales se detuvieron a 20 metros. Karun rió, empujando a un consejero al frente. El aire del corredor zumbaba con tensión. Mateo Rivas, a su lado, observaba en silencio. Sus ojos humanos escaneaban paneles, conductos. Sin pánico, visició Karun por el comunicador. «Quédate quieto o mato al primero». Mateo levantó las manos, pero no se movió del todo. Saleth vio su pulgar rozar un panel de servicio oculto cerca de la pared. ¿Qué planeaba? Mariscal, dijo Mateo, voz calmada. Negociemos. 2 minutos. Libera a uno y te doy garantías. Karun escupió. Apuntó su láser directo al holograma de Saleth, simulando el disparo a su persona. «Tu reina cae ahora». Saleth sintió el pulso acelerado. Sus guardias esperaban órdenes. Niravex en la consola de ingeniería transmitía datos. Corredor sellado parcial. Aire reciclado en 97. Karun controlaba el flujo principal. Mateo no esperó respuesta. Golpeó el panel de servicio con el hombro. La puerta cedió con un crujido metálico. Se coló dentro, veloz como un depredador. Harun giró, gritando. «Detenedlo». Pero los rebeldes dudaron. El pasillo se llenó de pitidos. Luces parpadearon. Mateo, desde el conducto manipulaba válvulas.
Saelith vio en las cámaras. Manos humanas torcían palancas manuales, ignorando protocolos Cetari. Un silbido agudo escapó. El suministro de aire del corredor se cortó. Rehenes jadeaban. Harun tosió, láser temblando. Las tropas se agacharon, buscando respiradores. El oxígeno caía rápido. Saelith calculó 30 segundos hasta inconsciencia. Reina, susurró Nira. Él cortó solo el ala... Nuestros guardias tienen máscaras. Mateo emergió por una rejilla trasera. Agarró a un rehén y lo arrastró hacia la salida segura. Karun disparó, pero el tiro falló por la baja presión. Otro rehén libre. Saelith vio la determinación en el rostro humano. Sudor, pero ojos fijos. Karun cargó contra Mateo. El mariscal era un tanque Cetari, 2 metros de músculo blindado. Mateo esquivó. Rodó bajo un brazo. Sacó un cable de su cinturón. Herramienta humana, aislante y flexible. Lo enrolló en la muñeca de Karun mientras el aire se agotaba. El mariscal rugió, pero Mateo aplicó una llave. Giro de codo, presión en arteria. Karun cayó de rodillas. El cable se tensó alrededor del cuello. No mataba, solo rendía. Guardias imperiales avanzaron. Rehenes rescatados corrían hacia Saelith. Karun forcejeaba, apuntando su láser libre hacia el trono, hacia ella. Mateo apagó el aire por completo. El pasillo se congeló en silencio asfixiante. Saelith contuvo el aliento. Karun se convulsionó, láser cayendo inerte. Mateo lo inmovilizó con el cable, arrastrándolo como un trofeo. El humano jadeaba, pero victorioso. Gina abrió las puertas. Aplausos estallaron en la sala del trono. «Reina», dijo Mateo, soltando a Karun a los guardias. Amenaza neutralizada. ¿Herramientas para reparar el conducto? Saelith descendió del trono. Su imperio acababa de presenciar lo imposible. Un técnico civil humano había desarmado un golpe en segundos. Karun, su rival eterno, reducido sin un disparo imperial. Nira escaneó al humano. Eficiencia, 150% sobre protocolos. ¿Cómo supiste del conducto de servicio? Mateo se encogió de hombros. Improvisé. Vi las marcas de desgaste. Humanos, usamos eso en naves improvisadas. Delegaciones aliadas transmitían ya. Humano salva trono Cetari. Saelith sintió la grieta ensancharse. Karun, esposado, la miró con odio puro. «Monstruo», masculló. Orco espacial. Ella ignoró. Ordenó. «Llevadlo a las celdas. Nira, analiza sus movimientos. Incorpora al manual». Mateo limpiaba el cable. No pedía medallas. Solo cinta adhesiva y un cronómetro. Saelith lo observó. Su reina calculadora, siempre un paso adelante. Ahora seguía al humano. La alarma fronteriza pitó de nuevo. Flota humana en aproximación. «Regalos adaptables», decían. Ella tensó mandíbulas. «Aliados o conquistadores», Mateo dijo. «Ven conmigo. Negociarás». Él asintió. Sin arrogancia. Solo listo. Horas después, en la sala de guerra, Nira proyectaba simulaciones. El golpe de Karun había expuesto fallos, corredores vulnerables, guardias lentos. Mateo marcaba correcciones con cinta humana, flujos de emergencia manuales, válvulas accesibles. «Esto sube supervivencia 40%, dijo Nira. Mandíbulas flojas de asombro. Cetari calculamos. Humanos rompen y reconstruyen. Saelith vio el holograma de la flota entrante. 100 naves, no voraz, sino humanas. Probaban defensas como virus en un sistema perfecto. Karun había sido el primero en subestimarlos. ¿Cuántos más? Un mensajero holográfico apareció. «Capitán humano. Reina Saelith. Traemos prototipos, adaptables a vuestras redes. Pruebas gratuitas». Ella miró a Mateo. Él sonreía leve. «Déjeme hablar, señora. Conozco su determinación». Saelith concedió. El humano caminó al podio. Su voz resonó en Cetari fluido, aprendido en semanas. «Capitán, vuestras naves rozan nuestras patrullas. ¿Pruebas o provocación?» El holograma titubeó. «Pruebas. Para alianza. Vemos vuestros fantasmas Borat. Podemos mejorarlos». Mateo negoció. «Minutos. Condiciones claras. Acceso compartido, no invasión». La flota retrocedió. Pegalos descargados, drones modulares, cinta cuántica, cronómetros estelares. Nira los probó. Eficiencia saltó 60%. «Reina, esto cambia todo». Saelith sintió el peso. Su imperio, forjado en cálculos precisos, se adaptaba al caos humano. Karun, en celdas, veía repeticiones, sus aliados desertaban. Murmuró solo. «Nunca enfurezcáis a esos orcos», pero Saelith ya lo sabía. Mateo rechazaba honores de nuevo. «Solo herramientas», repitió. «Y libertad para improvisar». Ella calculó riesgos. Humanos no coronaban tronos, lideraban con acciones. El núcleo pitó estable.
Flotas aliadas juraban lealtad renovada. Una transmisión final llegó de Karun. «Perdóname, reina, subestimé». Luego, silencio. Salith ordenó su ejecución discreta. No por venganza. Por estabilidad, Mateo reparaba un conducto dañado. Sus manos manchadas de grasa torcían cables con precisión brutal. Nira lo ayudaba, aprendiendo. Humano, dijo Saelith. «¿Qué pides ahora?» «Archivos completos», respondió, «para prevenir más Karuns. Y vuestras válvulas en todas las naves». Ella concedió. El trono vibraba con datos nuevos. Pruebas continuaban. El humano reescribía reglas sin permiso. Días después, incursión Borat en el sector. Naves Cetari flaqueaban. Pero drones humanos se activaron. Adaptables virales. Borat huían. Nira sonrió. Colaboración gana. Salith firmó el tratado con un gesto preciso de su garra estilizada. La holopantalla parpadeó, sellando la igualdad entre su imperio y la humanidad. La corte contuvo el aliento. Nadie esperaba que cediera tan rápido. «Prohíbo cualquier prueba humillante contra humanos», declaró Saelith, su voz resonando en la sala del trono. «Violaciones serán traición». Los nobles Cetari murmuraron. Karun ya no presionaba desde su celda. Su ejecución discreta había asegurado eso. Nira Vex a su lado asintió con aprobación. La ingeniera había visto los drones humanos en acción contra los Voraz. Esos módulos virales habían virado la batalla en minutos. Mateo Rivas entró en la sala limpiándose las manos en su overol manchado. No se inclinó. Sus ojos oscuros barrieron la corte sin desafío, solo cálculo. «Reina Saelith», dijo en Cetari fluido, con acento humano áspero. «Aceptamos el tratado, pero mi equipo necesita autonomía». Ella lo midió. El técnico civil, improvisado negociador, había reparado conductos que sus mejores ingenieros evitaban. Ahora drones suyos protegían sectores enteros. «Ofrezco un puesto formal», respondió Saelith. «Enlace técnico y mediador imperial. Acceso a todos los archivos. Tus válvulas en cada nave». Mateo cruzó los brazos. Nira se tensó a su lado esperando la negativa. «Autonomía total para humanos», exigió él. «Reglas claras. Intervenimos solo con permiso mutuo. No órdenes unilaterales». La corte estalló en susurros. Un noble gritó: «Es un orco disfrazado. Subyugadlo». Saelith levantó una garra. Silencio. «Habla, humano. ¿Por qué no te coronamos como súbdito?» Mateo sonrió leve, sin dientes. Humilde, pero firme. «Oranas no paran Borat. Herramientas sí. Dadnos libertad para improvisar. Y vuestras flotas ganan». Ella calculó. Sus pruebas iniciales lo habían subestimado. Un humano débil que resolvía crisis sin alardear. Cada revelación amenazaba su autoridad, pero salvaba el imperio. Harun había querido castigo. Ella veía alianza. «Concedido», dijo Saelith. «Autonomía. Reglas claras». La corte jadeó. Nira exhaló alivio. Saelith convocó la sesión plena esa noche. El trono vibraba con datos. Eficiencia imperial al 60% superior gracias a regalos humanos. Flotas aliadas juraban lealtad. Pero el conflicto ardía. ¿Socio o amenaza? Mateo llegó con su equipo. 3 humanos más, herramientas en mano. No uniformes imperiales. Se posicionaron ante el estrado, neutrales. «Anuncio a la corte», proclamó Saelith. «La fuerza humana no yace en fuerza bruta. Reside en adaptación y voluntad». Señaló a Mateo. Este humano rechazó honores. Reparó lo irreparable. «Tus drones quebraron Borat. Subestimadlos y quebrarán imperios». Un mariscal secundario leal a Karun se levantó. «Mentiras, pruébenlo ahora. Un simulacro de batalla». Salith vio la trampa. Karun había sembrado dudas. Si negaba, perdía prestigio. Si aceptaba, arriesgaba humillación. Bien dijo ella, simulacro. «Naves Boraz simuladas atacan nuestro sector. Humanos, intervenid». Mateo asintió a su equipo. Sacaron un dron modular del contenedor. Lo activaron con un pitido bajo. La holopantalla mostró la simulación. Naves Borat cargando, Cetari flaqueando. El humano torció un cable. El dron se desplegó. Módulos se ramificaron, adaptándose a daños simulados. Virales inyectaron código en enemigos. Voraz explotaron en cadena. La corte vio en tiempo real. Nira murmuró: «Eficiencia, 80% superior a nuestras defensas». Mateo apagó el dron. Limpió sus manos. «Normal para nosotros», dijo. «Improvisamos». Saelith sintió el cambio. Su imperio, de cálculos precisos, se doblaba al caos humano. Nobles aplaudieron. El mariscal palideció. «Colaboración gana», declaró ella. «Humanos como socios». Mateo exigió los detalles finales. «Archivos completos de vuestras naves. Prevemos más Karauns». Ella concedió con un gesto. Datos fluyeron a sus padres, pero el conflicto persistía. Esa noche, en sus aposentos, Nira reportó: «Reina,
Drones humanos detectaron sabotaje en astilleros. Aliados de Caraún. Saelith activó alarmas. Mateo llegó primero, equipo en mano. Déjennos, dijo. 5 minutos. Entró al astillero dañado. Cables chispeaban. Sus manos manchadas de grasa torcieron válvulas humanas. El sabotaje cesó. Luces volvieron. Nira lo siguió. Aprendiendo. ¿Cómo? ¿Sin planos completos? Adaptamos, respondió él. Vuestra precisión es genial. Nuestra voluntad la hace invencible. Saelith observó desde la pasarela. Su reina calculadora veía ahora. Humanos no conquistaban tronos. Reescribían reglas con acciones. Al día siguiente, gran asamblea. Flotas aliadas transmitían. Saelith se paró ante Mateo. No te corono súbdito, dijo alto. Te reconozco socio. Peligroso de subestimar. Él inclinó la cabeza, humilde. Gracias, reina. Ahora probemos en vivo sector Borat real. La corte rugió aprobación, pero Saelith sintió el peso. Su plan de control se quebraba. La determinación humana lo cambiaba todo. Naves partieron. Drones humanos lideraron. Borat huyeron de nuevo. Nira sonrió junto a ella. Cambia. Saelith asintió. Imperio forjado en prestigio ahora se adaptaba, o caía. Mateo transmitió desde la vanguardia. Todo estable, vuestras naves intactas. Ella sonrió por primera vez. Humanos orcos del espacio. Humildes destructores de planes. Pero una transmisión pirata llegó. Remanentes Caraún atacaban un convoy aliado. Saelith ordenó. Mateo, intervenid. Él respondió seco. Autonomía, reina. Permiso mutuo. Él actuó. Convoy salvado en minutos. La corte vio. Susurros se volvieron vítores. Saelith firmó extensiones al tratado. Puestos formales para humanos. Autonomía total. Mateo rechazó medallas de nuevo. Solo herramientas, dijo. Y libertad. Ella calculó riesgos futuros. Humanos no doblegaban. Elevaban. O destruían. En privado, Nira calibró un cronómetro estelar humano. Reina, eficiencia al 90%. Nadie lo intentó antes. Saelith tocó el trono. Vibraba con datos nuevos. Pruebas continuaban, pero ahora como aliados. Una alerta sonó. Flota rebelde, exaliados Caraún en curso de colisión. Mateo, llamó ella. Él llegó, listo, reglas claras, intervenimos juntos. Colaboraron. Drones, Cetari humanos viraron la batalla. Rebeldes se rindieron. Saelith anunció victoria. Adaptación humana. Voluntad nuestra. Imperio unido. Mateo se limpió las manos. Socio peligroso, murmuró él. Citándola, ella rió bajo. Sí. Nunca enfurecer orcos. Pero el hook final ardía. ¿Cuánto duraría esta alianza antes de que la adaptabilidad humana reescribiera su trono? Días después, Mateo propuso. Intercambio vuestros ingenieros en tierra, nuestros en palacio. Saelith vio el futuro. Imperio expandido. O transformado. Aceptado, dijo. La reina no subestimaba más. El humano había quebrado sus planes y los había rehecho mejores.